Muchas mujeres que viven fuera de su país, ya sea como migrantes o expats, sienten que por alguna razón van tarde, que su vida no avanza al ritmo que debería, ni es como debería de ser. Y desde fuera todo parece estar bien, pero por dentro hay algo que no encaja. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo puede ser que me sienta tan estancada si tengo tantas cosas por las que debería de estar agradecida? O ¿por qué me siento estancada si esto es justo lo que yo quería? O si antes podía con todo, ¿por qué ahora no puedo con nada? ¿De dónde viene este estancamiento? ¿Qué falla en mí? Entonces, hoy quiero hablarte de esto, precisamente hablar de lo invisible, de lo que no se dice y de esa sensación de estar fuera de lugar, aunque lo tengas todo. Porque muchas veces lo confundimos con fracaso y en realidad lo que estamos viviendo es una transformación. Entenderlo te va a cambiar la vida. Porque cuando dejas de pelearte con tu proceso, empieza todo a cobrar sentido. Así que con esto te doy la bienvenida a Peripecias aquí y allá, un podcast en donde hablamos de la transformación que vivimos al estar en un nuevo país. Ya sea que te consideres una migrante, una expat, una lovepat, sea cual sea la situación que te trajo al extranjero, de eso hablamos y más en este podcast. Y lo que quería era yo empezarte a hablar te voy a contar la historia de una clienta que tuve hace poquito. Ella tiene 28 años, está divorciada, no tiene hijos y ella emigró por trabajo, cumpliendo el sueño de su vida. Consiguió entrar en una multinacional y la enviaron a otro país. Entonces, ella tiene una vida pues muy cómoda, gana bien, tiene estabilidad económica, tiene amigos, o sea, todo desde fuera se veía perfecto. O sea, mientras ella me iba contando su vida, yo decía, wow, cuántas personas, o sea, es envidiable lo que ella ha conseguido en tan poco tiempo. Sin embargo, ella estaba hecha un mar de lágrimas porque se sentía totalmente estancada y, eh, y no estaba segura si su camino está en ese país o se tenía que moverse a otro lugar, ¿no? Entonces, en realidad, esa fue la causa de la consulta por la que llegó conmigo. Sin embargo, cuando ella me iba contando todo lo que sucedía con su vida, me iba diciendo que se sentía que se estaba quedando atrás, que ya tenía 28 años y que no estaba consiguiendo todo lo que ella quería, ¿no? Y mientras yo la escuchaba y ella me decía que, pues, por ejemplo, cuando veía a sus amigas en su país, pues que ellas ya, que estaban casadas, que estaban empezando a tener hijos, ¿no? Y pues ella no estaba en esa situación, ella había escogido otro camino. Y luego en el país de acogida, pues también sus amigas o compañeras de trabajo, pues tenían un nivel adquisitivo muy alto, estaban empezando a comprar propiedades y ella tampoco estaba en ese lugar. O sea que ella se sentía ni de aquí ni de allá, totalmente fuera de lugar. Y conforme ella me iba contando, yo lo único cuando terminó de hablar, yo le dije, es que en realidad tu vida está en plena expansión, solo que está siendo en una dirección inesperada. Y de eso quiero hablar hoy, porque así como ella, en su situación muy particular, seguramente a ti te está pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que el cambio tiene que ser algo ordenado, paso a paso. Cuando llegue el paso, cuando cumpla algo, luego sucederá esto y luego sucederá aquello, ¿no? Muchas de nosotras hemos emigrado con un plan y hasta con fechas, ¿no? A ver, traigo tanto dinero y en 3 meses tengo que haber hecho tanto, a los 6 meses ya tengo tanto y al año ya estoy haciendo tal o cual cosa, ¿no? Y la realidad de la situación es que nada de lo que tú tenías planeado sucede en el orden ni en los tiempos que tú querías. Muchas veces sucede todo al revés. A veces hay cosas que consigues antes de tiempo, otras que tardan años en llegar. Y creo que esto es súper importante que lo tengas en mente porque cuando migras, todo se mueve a la vez. Se mueve, o sea, se mueven tus rutinas, se mueven tus relaciones, los roles, la forma en que tú te miras, la forma en que tú te percibes, también tus valores, tus prioridades, tus referentes, todo cambia, ¿no? Y muchas veces nos echamos la culpa y creemos que nosotras somos parte del problema o que somos el problema, ¿no? Pero en realidad lo que está sucediendo es que estás rompiendo con una narrativa lineal y eso puede dar
mucho miedo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú venías con tus planes y al no sucederlo, pues pierdes el control. Y además, el mundo actual en el que vivimos, pues valora siempre lo visible y también lo que se puede medir. ¿Tienes o no trabajo? ¿Tienes o no amigos? ¿Ganas dinero o no ganas dinero? ¿Tienes estatus? ¿No tienes estatus? ¿No? Entonces, ese tipo de cosas, al final, lo que hacen es crearnos una cárcel, muchas veces inclusive invisible, en la que nosotras mismas nos metemos. Porque en realidad lo que está pasando es que nosotras estamos viviendo muchos procesos que no se ven, pero que valen incluso más que aquellas cosas que son más cuantificables, ¿no? Como el tener o no un trabajo. Entonces, el sentirse perdida no siempre es un signo de fracaso. Al contrario, para mí, yo quiero que pienses que quizás es una señal de la transformación profunda que estás viviendo actualmente y que no te has permitido ni siquiera cuestionar. ¿Por qué? Porque mira, al final de cuentas quiero que pienses que pues las presiones externas pesan y pesan muchísimo, ¿no? Porque así como lo que te decía, que el mundo valora lo visible y lo que se puede medir, pues también el mundo glorifica la productividad. Entonces, persona que se está tomando su tiempo para definir lo que quiere, va despacio. Persona que no sabe ahorita, que está ahorita entre in between jobs o está intentando descubrir qué es lo que realmente le apasiona, no, pues va tarde, no sirve, ¿no? Porque no estás produciendo. Y eso es algo que tenemos que aprender a quitarnos de encima. Porque ir despacio, sí, muchas veces está mal visto, pero aquí entra también tu fuerza de voluntad, aquí también entra tu propia conciencia para que te des cuenta que no necesariamente ir despacio está mal, que también te tengas más paciencia. El rehacer nuestra vida en un lugar lejano, en un lugar nuevo, pues requiere de más tiempo. No podemos, o sea, si piensa en una planta, ¿no? Una plantita que ya está floreando, que está toda bonita en una macetita. Te la llevas a la cambias de maceta, quien haya trasplantado una planta se da cuenta que esa planta requiere luz, requiere agua, requiere mimos, ¿no? Y que no necesaria, hay plantas que se adaptan en friega, pero hay otras que necesitan, que tienen su época de transición y de repente hay unas que parece que se murieron, las marchitas, pero pues, si tú le tienes fe y la pones en el lugar que le corresponde, le sigues llenando de agüita, le sigues hablando bonito, de repente un día te sorprende y ¡pum! Vuelve a florecer, inclusive muchas veces florece hasta más bonito. Entonces, esta es la imagen que yo quiero que te quedes, que tú puedes estar pasando por eso. Puede que ahorita estés medio marchita, puede que ahorita estés medio deshojándote, pero eso es parte de tu transformación interna. Y también que el que estés ahorita obligada a ir más despacio, cuando ir despacio no es una elección, sino una consecuencia, como es el haberte mudado de país, pues es muchas veces lo que hace que nos sintamos derrotadas, ¿no? Porque una quiere ir más rápido y hay veces que, o sea, por más que quieras, no puedes ir más rápido, el sistema no te lo permite. O sea, tú quieres trabajar, no tienes visa, o está en proceso, o estás aprendiendo el idioma, o no sé, cualquier impedimento o por ejemplo, las que ya llevan más tiempo fuera, que de repente ya llega un punto en el que después de tanto luchar y luchar y luchar, de pronto ya tu vida llega a una fase donde todo funciona y tú te sientes insatisfecha. Dices, por Dios, ¿qué pasa, no? Como que antes estaba al menos ocupada luchando contra todos y ahora que ya lo tengo todo, ya no sé qué hacer, ¿no? Entonces, créeme que en el momento en el que tú estés viviendo, puede ser que es normal que llegues a esta meseta, ¿no? O que estés en plena subida y que digas, no voy a llegar. No, sí vas a llegar, pero tranquilidad. Piensa en esa plantita que en algún momento va a florecer. Y aquí también lo que quiero es que te des cuenta cómo, por lo que te decía con lo del tema de las presiones, porque también, o sea, vivimos en varios mundos. Literalmente estás entre tu país de acogida y tu país de origen o el país anterior en el que estabas viviendo. O sea, siempre hay algo, siempre hay gente, siempre hay raíces, siempre hay recuerdos que ya están repartidos en varios puntos geográficos. Y además de eso, también tenemos por un lado, la presión de las expectativas de tu familia o de los amigos que se quedaron en el lugar anterior,
¿no? De que, qué bien, te vas a ir a vivir al primer mundo, wow, qué maravilla, vas a conseguir tal y tal cosa. No, te vas a vivir a un lugar, es el paraíso, o sea, ahí es increíble, vas a tal, 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 ¿no? O sea, la gente tiene ideas de cómo va a ser vivir en un determinado lugar. Y tú ya viviendo in situ, pues te das cuenta que eran ideas, que eran expectativas. Entonces, tienes por una parte esa presión. Hay gente que las vive más fuerte que otras, pero finalmente ahí está, como, son como una mosca detrás de la oreja que te están haciendo ahí ruido, ¿no? Por otra parte, también puedes estar sintiendo mucha presión del entorno nuevo en donde estás intentando encajar, ¿no? ¿Cuántas de ustedes que a lo mejor se casaron y entonces la familia política pues también ya está metiendo ahí de, oye, ¿y tú para cuándo vas a tener hijos? ¿O para cuándo vas a ponerte a trabajar? ¿O para cuándo ya hablas bien el idioma? ¿No? O sea, la gente tiene otro sistema de medir la vida y entonces te están exigiendo cosas con las que tú a lo mejor no puedes llegar a ellas, ¿no? Entonces, eso tómalo en cuenta. Y obviamente también tienes que tomar en consideración todas las presiones que tú te pones a ti misma y las expectativas que tenías de cómo tenía que ser tu vida o cómo tenías que ser tú en este nuevo lugar o en este lugar que ya no, ni es tan nuevo, pero que sigue sin llegar a ser tu nueva casa, ¿no? Suma todo eso y piensa que también existe este miedo a que pues algunas han perdido el estatus o han perdido dinero o como te decía, no avanzas igual. Entonces, todo eso hace un mix súper potente que hace que muchas veces te estés cuestionando, oye, ¿valió la pena? ¿De verdad es lo que yo necesitaba? ¿De verdad tengo que estar viviendo tan lejos? Ay, se me olvidó el micrófono. Espero que se haya oído hasta ahora. Bueno, todo eso es muy importante. Quiero que te des cuenta también es que estás creciendo aunque no lo parezca. Porque ir lento no significa ir atrasada. Estás yéndote a un nuevo ritmo solamente, ¿no? Simplemente el cambiarte de lugar implica perder algo. Siempre vamos a perder cosas, siempre, siempre. Y creo que todo el mundo ha oído del duelo migratorio y ya todo el mundo se lo sabe de memoria. Pues sí, pero lo que yo te invito es a que le des la vuelta y también en lugar de enfocarte en todo lo que has perdido, que también te abras a las posibilidades que antes no veías y que muchas veces por estar revolcándote en ese dolor y en esas pérdidas, no te estás permitiendo ver las nuevas oportunidades que se te están presentando. También, volviendo al símil con la plantita, piensa que muchas veces también, o sea, esta plantita o tú puedes estar en este momento de contracción, ¿no? Que es esa invitación que te hace la vida a irte hacia adentro, de empezar a repensar qué es lo que quieres, qué es lo que no. Muchas veces también confundimos o creemos que todo esto es fracaso por tener tanto tiempo libre, porque estamos muy acostumbradas a estar en friega de arriba abajo todo el rato y de pronto pues también el cambiarte de país a veces resulta que tienes mucho tiempo libre y el tener tiempo libre crea culpa. Hay mucha gente que se siente culpable por tener tanto tiempo libre, por no tener nada que hacer. Entonces estás queriéndote llenar de actividades y no digo que sean malas, pero también piensa que es una oportunidad. También ese tiempo libre lo podrías usar para conectarte contigo, con tus deseos, con las expectativas, hacer o sea, ver realmente si todo lo que te estás esperando era tan realista o no, si realmente todo lo que creías que ibas a necesitar lo necesitas ahora o no, ¿sí? Porque toda esta contracción lo que te va a llevar algún día es a la expansión, pero esta expansión no siempre se ve desde afuera. Y a veces, precisamente, una expansión va a empezar a partir de una pausa, de unos meses de dudas o de un silencio, de no saber qué es lo que quieres, ¿no? Entonces, aquí yo creo que lo importante en este caso es que te preguntes a ti misma si todo esto que estás viviendo, todo esto que estás construyendo, se parece a lo que tú deseas. Puede ser que no lo hayas conseguido en su totalidad, pero si se acerca a lo que tú quieres, quédate con eso y sigue trabajando en ello. Porque puede ser también que estés creciendo en otra dirección. Y entonces lo que necesitas es simplemente girar un poquito el carro, ¿no? Y darte cuenta que, o sea, darte cuenta de la nueva forma
en la que puedes leer tu camino. Muchas veces creemos queriendo azul y de repente te das cuenta que todo es verde y que el verde es en realidad tu color favorito. Entonces, ¿por qué negarte y por qué seguirte obsesionando con el azul cuando la vida te está poniendo todo verde? Por decirlo así, de alguna manera, ¿no? Eh, y con esto también quería tocar brevemente un punto que es también muy importante para mí, y es el hecho que para mí que quiero que pienses que cuando hablamos de reinvención, no es solo cambiar de carrera o no es solo porque muchas veces, o sea, cuando hablo de reinvención, todas me dicen, sí, es que me tengo que reinventar laboralmente, ¿no? Sí, muchas veces la reinvención empieza por la cuestión laboral, pero no es la única reinvención que estás viviendo. Entonces, para mí, la reinvención es en realidad un proceso muy profundo de autoconocimiento que te permite entonces replantearte y empezar a construir tu vida con un poco de más diseño. ¿Por qué? Porque has tenido o te has visto obligada o has tomado la decisión sabia de parar un poco y decir, bueno, ¿hacia dónde me quiero mover? Obviamente, estas pausas de las que hablaba hace rato, a veces son impuestas y son las más difíciles de llevar, pero igualmente, eh, sí te invito a que las aproveches o que las busques en caso de que tú tengas una vida muy ajetreada y siempre estés ocupada, porque muchas veces también todas esas actividades en las que nos llenamos, pues para conocer amigos, para tener algo que hacer, porque se me cae el techo encima, ¿no? O sea, de estar todo el tiempo solo en mi casa se me hace muy pesado, eso lo entiendo, pero también cuida de que todas las actividades de las que te llenes no sean solo una vía de escape para no estar en contacto contigo, para no preguntarte quién quieres ser ahora que estás en un nuevo lugar. Y obviamente también una vez que tú empieces a descubrir qué es eso que quieres, pues que también te des cuenta que las cosas no siempre van a llegar así solitas, sino que también, o sea, que no basta con estar en modo zen y tranquila, sino bueno, igual te toca moverte un poco, te toca investigar, te toca hacer, pero yo lo que te pido, lo que te diría es que en la medida de lo posible no lo hagas desde la urgencia por reinventarme, por hacer algo, que no siempre seas presa de todas las presiones que o bien te impones tú o te impone el entorno, sino que te des chance de ser tú misma, de cuestionarte hacia dónde quieres moverte, para que entonces esas decisiones que empieces a tomar, que ya sea que quieras cambiar de rubro completamente, ¿no? Que, por ejemplo, si ya te dieron la visa, pues, o sea, ¿cuántas llegas? O sea, muchas de ustedes llegan y, no, pues tengo que trabajar de lo que sea porque pues tengo necesidades, tengo que pagar mis cuentas, por supuesto. Y muchas veces, o también por temas de visa, pero ¿qué tal cuando ya tienes tu visa, cuando tienes carta libre para hacer algo? A muchas les pasa que ya no saben para dónde y empiezan a hacer lo de antes, cuando lo de antes era lo que más odiaban en el mundo. Entonces ahí no hay congruencia y muchas veces decimos, es que odio, es que emigrar ha sido súper duro para mí porque la vida es súper dura, súper jodida, ta, 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 ta. Y digo, ya, y tuviste la oportunidad, o sea, no has aprovechado quizás la oportunidad de dar un giro. Entonces, todos estos giros que puedas dar, que pueden ser desde cambiar de ámbito laboral, de probar cosas nuevas, de estudiar algo diferente a la par en la que trabajas, de tener hobbies nuevos, de formar o no una familia, de emprender, de a lo mejor que has sido una persona súper exitosa a nivel laboral y ahora lo que quieres es dedicarte a sembrar y hacer algo diferente y a lo mejor tienes una pareja que te puede mantener. Todo eso que decidas hacer, en realidad debería de ser una consecuencia natural, algo que te surja a partir de lo que tú quieres hacer. Porque te decía, así como, o sea, yo sé y estoy hablando desde el privilegio que muchas pueden tener y yo sé que muchas te tienes que poner a trabajar de lo que sea porque tienes que pagar tus cuentas, sí, pero dentro de eso, también no descuides esa parte tuya, no descuides los sueños que tenías para que no te desequilibres. Porque muchas personas, desafortunadamente, tienen un trabajo que no les llena. Muy bien, pero entonces lo puedes compensar con tu tiempo libre y de hacer otras muchas cosas que te hagan sentir viva, porque si no, a la larga te vas a marchitar y no vas a poder expandirte y esa reinvención nunca va a llegar, porque lo único que has hecho es trabajar.
por decirlo así. Entonces, espero que haya quedado clara esta distinción, porque lo que yo quiero es que, lo que quiero que cuestiones es que si esta reinvención en el extranjero no se trata de hacer más, sino se trata de vivir más en sintonía con quien eres, con tus valores, con lo que decides hacer, con esta nueva vida que estás construyendo, la hayas empezado hace 6 meses o hace 6 años. Al final de cuentas, la vida cambia constantemente y de ti depende o sea, mucho depende de ti hacia dónde quieres dirigirla. Entonces, si tú sientes que estás estancada, pues de verdad que tranquila, no eres la única persona en el mundo, no estás sola y tampoco, no necesariamente hay algo mal en ti, simplemente quizás te ha asustado el hecho de haber perdido el control. Pero entonces yo lo que te diría es que no tienes que correr más. Al contrario, te invito a que pauses, a que escribas, a que contactes contigo y que veas exactamente qué es lo que quieres hacer con tu vida, ¿no? Independientemente del tiempo que tengas viviendo fuera. Ahora, les tengo la novedad que a finales del mayo o sea, de 2025, voy a hacer un taller en el que les puedo ayudar un poco a poner todo esto con mayor perspectiva. Entonces, esténse atentas al anuncio cuando salga, va a ser a finales de mayo. Y también decirles que obviamente quien quiera puede hacer una sesión express, que es nueva, puede hacer una sesión de 75 minutos. También tengo procesos de coaching de 6 semanas, de 3 meses. Y también tengo algunos recursos gratuitos. Por ejemplo, el de las creencias limitantes es muy interesante porque ahí vienen las 25 creencias limitantes más comunes entre migrantes y que seguramente te aseguro que tú al menos tienes 7 de esas y vienen ejercicios de cómo empezarlas a deconstruir, porque muchas veces nos quedamos, como te decía, lo que está pasando es que has roto una narrativa que creías que iba del punto A al punto B y en realidad es una espiral. Entonces te recomiendo también que eches un ojo a los recursos gratuitos que tengo. Todos los enlaces están abajo en la descripción de este episodio. Y, y pues con esto me despido hoy. Espero que te haya gustado esta nueva perspectiva acerca de la reinvención, de no enfocarnos solo en el ámbito laboral y que también cuando te compares con otras personas, que de por sí nunca trae nada bueno compararse, sino en realidad lo que tenemos que hacer es contrastarnos con las otras personas y con nosotras mismas y darnos cuenta de que somos seres multidimensionales y que a lo mejor estamos cojeando de una patita, pero tenemos otras más. Y el crecer y el estar haciendo una nueva vida en un lugar diferente al de origen, automáticamente te regala muchísimas satisfacciones que quizá ahorita no estás viendo, pero yo estoy súper convencida de que estás creciendo y estás evolucionando de una forma en la que a lo mejor no te has todavía permitido darte cuenta. Y bueno, con eso me despido hoy. El próximo episodio del podcast sale en 15 días en Spotify y en YouTube. Y la próxima semana, y ahora semanalmente, pues va a haber un video nuevo en YouTube. Entonces, si no te quieres perder de nada, pues suscríbete a mi canal. Ahí va a estar el podcast y también otros videos en tono más educativo. Y bueno, pues nos vemos en la próxima. ¡Chao!